¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Villa por acá, arrancando una nueva semana. Ya nos acercamos a las fiestas de diciembre, semana de final del fútbol mexicano. No habrá final navideña, el Cruz Azul quedó eliminado, entonces tenemos el Toluca contra Tigres. Vamos a platicar de cómo está el panorama, porque el Toluca podría alcanzar los títulos de liga que tiene el rebaño sagrado. ¿Ustedes cómo se sienten al respecto de esa situación? ¿Les importa o no que el Toluca pueda llegar a los 12 títulos de primera división que tiene el Guadalajara? Vamos a platicar de ese tema. También ya me enteré de los primeros dos rivales que tendrá el rebaño sagrado en el torneo de clausura 2026, un torneo que va a estar muy apretado por la participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo. Vamos a revisar cuáles son los primeros dos rivales. Les adelanto que son dos equipos que estuvieron en la fase final de este torneo. Y vamos a platicar también de cómo van los avances con Diego Campillo, este elemento que tuvo una lesión, un elemento muy importante para el esquema de Milito y que no pudo estar en la recta final, en la parte más importante del torneo. Hay avances y hay actualización en ese sentido y otras novedades en el fútbol mexicano, como la llegada de Martín Barini, oficial al Necaxa. Bueno, vámonos a arrancar con la información, muchachos. ¿Cuáles serán los primeros dos rivales del Guadalajara en el Clausura 2026? Bueno, el torneo inicia el 9 de enero. Viernes 9 de enero arranca el Clausura 2026 y el rebaño sagrado, la jornada 1, la tendrá en casa contra los Tuzos del Pachuca. Guadalajara iniciará el camino a la 12+1, esperemos, contra el conjunto hidalguense, al cual venció en las últimas fechas de este Apertura 2025, le ganó allá en su cancha, un partido que le sirvió a la Hormiga González también para sumar anotación de cara a la última jornada. Guadalajara ganó ese partido, lo hizo con claridad y ahora va a enfrentar al Pachuca en casa en la jornada 1, eso por ahí del 10 de enero, a falta que se confirme la fecha exacta, pero más o menos en la planificación que se tiene en el calendario, el 10 de enero, entonces Guadalajara iniciará la actividad contra el Pachuca. Y luego, después de la jornada 1, habrá una jornada de media semana, es decir, la jornada 2 se jugará a media semana. Esto porque el calendario se tiene que apretar debido a que la selección tendrá compromisos de no fecha FIFA, es decir, va a enfrentar México a Bolivia, a Panamá, a Islandia en enero y febrero, en fechas que no son oficiales para la FIFA. Los clubes mexicanos van a ceder a sus jugadores o los jugadores que requiere el Vasco Aguirre, entonces por eso el calendario va a estar muy apretado, de tal manera que después de la jornada 1, la 2 se va a jugar a media semana y el rebaño va a visitar a los Bravos de Juárez, al equipo que ahora va a dirigir Pedro Caixinha, tras la salida de Martín Barini, que ya fue oficializado como director técnico del Necaxa. Bueno, pues Guadalajara visitará a los Bravos, que jugaron la etapa de liguilla de este torneo, de los equipos que ha ido creciendo en su proyecto deportivo. El torneo anterior se metieron al play-in, se quedaron en esa instancia. Ya para este certamen se metieron a los 8 mejores, le ganaron al Pachuca justamente en ese último play-in para meterse como octavo lugar. Entonces Guadalajara abre contra Pachuca y a media semana, por ahí del 13-14 de enero, martes, miércoles, habrá que ver el acomodo, visitará Chivas al conjunto de Juárez, con el cual perdió Guadalajara en este torneo como local. Chivas perdió 2-1 en el arranque del certamen, cuando las cosas no andaban bien con el equipo, que había muchos cuestionamientos alrededor de Gabriel Milito. Guadalajara perdió ese día en la cancha del Akron y ahora, bueno, le pagará la visita a los Bravos de Juárez en la jornada 2. Ya estaremos al pendiente de más novedades respecto de este calendario, pero por lo pronto ahí les tenemos este pequeño avance en la jornada 1 y en la jornada 2. Pachuca y los Bravos de Juárez, dos equipos que se metieron al play-in y uno de ellos a los cuartos de final, serán con quienes Chivas inicie el camino en el Clausura 2026. Me parece que son dos rivales a los cuales Guadalajara tiene la capacidad total para poderles ganar y arrancar el torneo con 6 puntos y no estar sufriendo en la recta final del campeonato. Muchachos, y hablando del inicio del torneo, ¿cómo se encuentra Diego Campillo, que es de los elementos que llegó el certamen anterior como refuerzo, que le fue muy bien, que poco a poco se hizo de la titularidad bajo el esquema de Gabriel Milito en esa línea de 5 como el central por derecha, y que contra el Atlas el 25 de octubre tuvo una fractura en el pie, en uno de los dedos, y entonces eso lo dejó fuera
para la recta final del torneo, para la liguilla, y habrá que ir monitoreando su situación, pero supe que ha ido muy bien y que incluso no va a estar para la pretemporada, porque todavía los tiempos no le dan para estar en la pretemporada, que será muy corta. Chivas ya la próxima semana reporta para exámenes médicos y comenzar los trabajos, pero Campillo no va a estar en esa etapa. Campillo podría estar más o menos por la jornada 2, jornada 3, o sea, se espera que sí esté para los primeros juegos del próximo torneo. Evidentemente, cuando se da la lesión, pues hay un tiempo establecido entre 10 y 12 semanas, va avanzando conforme a ese cronograma, pero en el peor escenario se hablaba que podría regresar hasta la jornada 6, 5, 6, pero podría darse un avance en ese sentido para que Campillo pueda estar en las primeras fechas, así que sería una gran noticia. Veremos cómo va evolucionando, por supuesto, en las próximas semanas para que pudiera confirmarse ese tema de que va a estar en los primeros partidos del certamen. En la pretemporada no, pero sí para la fecha 2, 3, 4 por ahí podríamos tener de regreso a Diego Campillo. Muchachos, y está lista la gran final del fútbol mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca van a enfrentar a los Rayados. Los Diablos Rojos del Toluca van a enfrentar a los Tigres en la gran final. Los dos partidos los tendremos a través de Azteca 7, los horarios jueves a las 8 de la noche en el Volcán y el domingo a las 7 de la noche en el Nemesio 10. Pero obviamente uno de los ingredientes que tiene esta final es la posibilidad de que tanto Tigres alcance a uno de los históricos del fútbol mexicano en títulos, como el Toluca pueda hacer lo mismo. En el caso de los Diablos Rojos del Toluca tienen 11 ligas. La 11 la consiguieron ganándole al América el semestre pasado y ahora están en las puertas de poder conseguir su título 12 y de esta manera igualar los campeonatos de primera división que tiene el rebaño sagrado. ¿Ustedes cómo se sienten en ese sentido? ¿Les importa mucho que el Toluca alcance a Guadalajara? ¿Son de Tigres por esta semana? ¿O realmente no hay como que esa rivalidad con el Toluca como para pensar que si alcanzan a Chivas pueda haber cierto pique o no? Realmente es una situación que ahí está. Numéricamente se empatarían a Chivas con 12 títulos cada uno si es que el Toluca logra el campeonato. Y del lado de los Tigres tienen 8. Si ganan el torneo, empatarían a Cruz Azul con 9 estrellas. Entonces, bueno, pues es un poquito de lo que se podrá vivir a lo largo de esta semana. Será un tema del cual se platique mucho. En lo particular, a mí la verdad es que no me genera como tanto ruido, la verdad, que Toluca pudiera igualar los 12 títulos del Guadalajara. A diferencia de lo que pasa con los rivales de Chivas, con los rivales históricos, por ejemplo, el América o el Atlas, ahí sí, ¿no? En cada una de las finales que jugaron tanto Atlas en la época del bicampeonato y el América en la era reciente, pues yo en lo particular sí prefería 1000 veces que fuera campeón el otro club, ¿no? O sea, que fuera, que perdieran las finales correspondientes para que no sumaran títulos y que en el caso del América se alejara más de Chivas, como ocurrió, y en el caso de Atlas, pues que se quedara ahí más abajo de lo que pudiera estar, ¿no? Entonces, a mí en esos casos de América y Atlas sí decía, pues la verdad que lo ganen sus rivales, honestamente. Pero en el caso del Toluca u otros clubes, Toluca, Tigres, Cruz Azul, la verdad es que no, siento que no hay esa rivalidad como tal deportiva, ese odio deportivo entre ambas instituciones como para decir, no, que la pierdan, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya veremos ustedes qué piensan, ahí escríbanlo en los comentarios. Muchachos, y finalmente vamos a revisar este tema de cómo están los cambios en el fútbol mexicano. Martín Barini sale de los Bravos de Juárez en medio de cierta polémica porque el conjunto fronterizo quería quedarse al director técnico Charrúa, que los llevó a instancias importantes, a instancias históricas para la institución fronteriza, la institución de los Bravos de Juárez, que nunca habían alcanzado récord de puntos, primera vez en cuartos de final, se metieron a un play-in, o sea, fue un avance muy significativo con Martín Barini. Decidió no renovar porque el Necaxa lo buscó ante la salida de Fernando Gago. Entonces Barini ahora ya oficialmente ya fue anunciado como director técnico de los Rayos del Necaxa. Veremos cómo le va al conjunto hidrocálido con este movimiento. Un entrenador que me parece es, yo he dicho que da un tipo del nuevo Larcamón, porque cuando Larcamón llegó al fútbol mexicano empezó a cosechar buenos resultados con el Puebla, que es un equipo que no tenía grandes aspiraciones
en la liga y al Puebla lo metió cada vez que pudo a la liguilla. La verdad es que el trabajo del Arcamón fue fenomenal y de ahí se abrió otras puertas. Varini más o menos está siguiendo ese patrón, ahora lo hizo con los Bravos de Juárez, veremos cómo le va con el conjunto del Necaxa, pero es un técnico que en el fútbol mexicano ya se abrió las puertas y que depende cómo le vaya en el Necaxa, seguramente el horizonte podría ampliarse. Ya estaremos al pendiente del ciclo de Varini y les decía Pedro Caixinha, pues ahora es el entrenador de los Bravos de Juárez. Muchachos, es la información que tenemos, cualquier novedad ya lo saben, nos volvemos a conectar.